Pues comenzamos este programa especial de la tertulia dedicado a esta situación que estamos afrontando en La Rioja con el coronavirus. Queremos darles los datos oficiales, contarles toda la información de manera lo más rigurosa posible, y por eso está con nosotros Chus del Río, que es portavoz del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Bueno, ustedes se están esforzando muchísimo por comunicar a todo el mundo qué está pasando y de qué manera se puede afrontar, ¿no? Sí, es una de nuestras misiones principales estos días, y especialmente en la jornada de hoy, que es, digamos, cuando se ha desatado un poco más o se ha desplegado toda la serie de medidas un poco más especiales. Pero sí, nuestro esfuerzo ahora mismo está en que toda la población de La Rioja entienda los mensajes, entienda cuál es la situación real. Yo creo que tenemos que asimilar cuál es la situación actual, cuál puede ser la situación futura. Una vez que asimilemos eso, entendamos en qué momento estamos, en qué situación estamos, conseguiremos que mucha más gente, bueno, pues comience a reforzar esas medidas que estamos solicitando a la población, sobre todo en temas de higiene personal, ventilar las habitaciones, procurar toser o estornudar sobre el codo y no sobre la mano o sin ningún tipo de protección, el utilizar pañuelos desechables, todo ese tipo de acciones o de actuaciones que parecen muy simples, pero que no lo son tanto y que son sumamente efectivas. El propio gesto de lavarse las manos, entrelazando bien los dedos y empleando un tiempo que habitualmente seguramente no empleamos en lavarnos las manos. Seguramente no estamos un minuto lavándonos las manos. Bueno, pues lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con mucha frecuencia. Y con cuanta más frecuencia lo hagamos, mejor. Y eso ayudará a intentar lo que estamos, a conseguir lo que estamos intentando, que es contener el virus, contener el coronavirus. Por eso estamos en esa fase de contención reforzada. Es verdad que hablar en estos momentos de datos es complicado porque evolucionan muy rápido. Si no me equivoco, la última cifra habla de 155 afectados. El 95% más o menos decían ustedes que se está atendiendo en sus domicilios. Eso quiere decir que son casos leves o moderados, ¿no? Exacto. Hoy se han incorporado, esta mañana eran 42 casos nuevos, por la tarde hemos comunicado 11 más, es decir, a lo largo de todo el día 53 nuevos casos, que elevan la cifra de afectados o de contagiados por el coronavirus en La Rioja hasta esos 155, pero efectivamente el 95% de los afectados, y la cifra continúa así, se encuentran en aislamiento domiciliario. Eso quiere decir también que el método funciona, ¿vale? Y que es muy importante que la gente entienda que estar en casa es una de las mejores soluciones posibles para esta situación. Que cuando alguien note síntomas, los síntomas habituales de una gripe o de un catarro, porque no deben ser o no son muy diferentes. Si alguien nota esos síntomas, lo que debe hacer es permanecer en casa, llamar al 941 29 83 33, ahí le darán todas las indicaciones de cómo tiene que proceder, irán a su domicilio a atenderle, y la mejor receta en este caso es permanecer en el domicilio. Escuchábamos esta tarde en esa comparecencia de prensa a la presidenta del Gobierno de La Rioja, pedía la colaboración de los ciudadanos. Al final es un caso de salud pública que requiere el apoyo de todos y esa conciencia, ¿no? Estas imágenes que hemos visto este fin de semana con esas notificaciones judiciales, es que a veces no somos muy conscientes algunos de la importancia de ese aislamiento domiciliario. Exacto, es que yo creo que en esto tenemos que incidir mucho. Los ciudadanos tenemos muchos derechos, pero también tenemos muchos deberes y también tenemos muchas obligaciones, y una de las obligaciones es el cumplir las normas, y la norma en este caso lo que dicta es que si hay alguien contagiado debe permanecer en su domicilio. No es una sugerencia, no es un consejo, es que la norma es una obligación, le obliga a hacerlo, y tenemos que ser muy conscientes de que esto es así. Por eso la delegada del Gobierno, María Marrodán, el sábado decía que incluso si fuera necesario para personas que no estuvieran dispuestas a obedecer esa norma, que se podrían plantear multas, creo que recordar que entre 3.000 y 600.000 euros por incumplir esa norma, porque estaríamos poniendo en riesgo a mucha más población, que repito, es lo que estamos tratando de evitar.
Ayer, a última hora, escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, decidía suspender las clases, esta mañana lo ha anunciado el Gobierno de La Rioja. ¿En qué momento o qué ha hecho saltar de ese estado de contención a ese estado de contención reforzado? Bueno, realmente anoche, cuando nos fuimos a dormir, también bastante tarde, bueno, la situación no es que estuviera controlada, ni mucho menos, se sabía, estábamos ya en una fase bastante grave, pero lo que ha hecho saltar a esa fase de contención reforzada han sido los 44 casos, los 42 nuevos casos de esta mañana, y también es verdad, hemos tenido una persona fallecida, una persona de edad avanzada, una mujer de edad avanzada, con pluripatología previa, y es un fallecimiento de una persona que tenía COVID-19, que también me gusta aclarar esto. Creo que es más propio decir que ha fallecido con coronavirus que por coronavirus. Exacto, ha fallecido con coronavirus, no por el coronavirus, ¿no? Es un matiz, es importante. Por supuesto, lo que tenemos que intentar evitar es que este virus, que este coronavirus sea una causa más de muerte en personas con pluripatologías, por supuesto que sí, y en eso estamos trabajando, ¿no? La medida es verdad que la más mediática y la que más llama la atención, porque trastoca la vida normal de las familias, es ese cierre de los colegios, ustedes y creo que también de las universidades. Va a ser durante 15 días de momento, ¿no? A esperas de cómo evoluciona la situación. En principio, la previsión es que la medida dure 15 días, podría corregirse en cualquier momento para ampliarse o para reducirse, porque si, yo no sé si la semana que viene se ve que la situación está controlada, que tal, quizás se pueda plantear estar en otra situación. Nos gusta mucho decir también que estamos tomando las decisiones en tiempo real, que no de manera improvisada, son dos cosas totalmente distintas, porque se están tomando las decisiones con todos los datos encima de la mesa y conociendo perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Pero sí, la medida de la suspensión de la actividad educativa, tanto pública como privada, para los próximos 15 días, comenzando mañana miércoles, es decir, en principio se reanudarían las clases el día 26 de marzo, esa es la medida, digamos, que más llama la atención porque afecta, bueno, estamos hablando que puede afectar a casi 70.000 escolares, entre los escolares y los universitarios, y afecta a muchas más personas en tanto en cuanto probablemente esos niños, al tener que quedarse en casa, necesiten de alguien que les atienda y les cuide. Sí. Hablábamos antes de hay una población de riesgo, los abuelos no son los idóneos, en principio, para quedarse con los niños, si podemos evitarlo. En principio, si podemos evitarlo, deberíamos evitarlo, porque efectivamente las personas mayores son esa población de riesgo mayor. No hay duda de que si no hay ningún síntoma por parte ni del abuelo ni del nieto de la nieta, bueno, pues en principio no tiene por qué haber ningún problema. Aquí cuando hay que tener más precauciones o cuando hay que tener precauciones es cuando empiezan los síntomas, ¿no? Si no, en principio, si no has estado en contacto con nadie o con alguien que esté infectado o que tenga el coronavirus, o con alguien que haya estado en Italia recientemente, o en China, o en Corea del Sur, o en Irán, ¿no? Si no se dan esos parámetros, pues lo normal es que nadie esté afectado, ¿no? Podría darse esa situación de un abuelo o una abuela cuidando de su nieto sin ningún tipo de problema. Seguro que hay quienes conviven y esa convivencia, pues lo natural es que continúe, ¿no? Pero sí. Yo creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes en este caso, es aplicar el sentido común, ¿no? ¿Es necesario hacer acopio de víveres? Bueno, pues creo que no, sinceramente. Hoy creo que ha habido un poco de, si se puede llamar, histeria colectiva, como si se fuera a acabar los suministros. Los grandes superficies han dicho que para nada, que los suministros están completamente asegurados. No estamos aislados, no hay absolutamente nada de eso. En cualquier caso, esas son cosas que siempre se asegurarían, ¿no? El abastecer a la población, como estamos haciendo, por cierto, con las personas que lo necesitan. Hay personas aisladas que están necesitando ayuda y a las que el Gobierno de La Rioja ya está facilitándoles esa ayuda directamente, porque si no pueden salir de casa y no tienen medios para hacer la compra, pues se les está facilitando directamente, porque hay que evitar que salgan de su domicilio, ¿no? Esa es la principal medida. Hay otras que han tomado ustedes en el Gobierno. También es verdad que se han ido escalonando algunas decisiones a raíz de ese cambio de fase, como la supresión o la celebración de los eventos deportivos a puerta cerrada, el Ayuntamiento de la capital también
también ha anunciado que se van a anular algunas de las actividades, especialmente los de los menores, ¿no? Digamos que esa fase de contención reforzada en la que hemos entrado desde esta mañana, cuando lo ha aprobado así el Consejo de Gobierno, en comunicación directa con el ministro de Sanidad. Hay que decir que estamos permanentemente en contacto tanto con el Ministerio como con el resto de comunidades autónomas. Todas las decisiones que se toman en contacto con ellos y de una manera absolutamente consensuada. Aquí no es que esté trabajando cada uno hacia su lado, ¿no? Están trabajando todas las comunidades autónomas remando hacia el mismo sitio, y el ministro decía esta mañana que eso es incluso un plus a la hora de cómo se está manejando esta situación. Al entrar en esa fase de contención reforzada, bueno, pues automáticamente hay una serie de medidas que hay que adoptar. La más llamativa, o la más significativa de la que hemos hablado, del cierre de los colegios, de la actividad docente, de cero a universidad, porque también la universidad va a parar su actividad. También se para toda la actividad deportiva en edad escolar, toda la actividad deportiva en todas sus modalidades, no solo la que está en la actividad curricular, sino también las extraescolares o los juegos deportivos, ¿no? Todo eso se suspende. Hay una serie de recomendaciones en el entorno laboral, intentar fomentar o permitir el teletrabajo siempre que sea posible. Hay casos que es absolutamente imposible, todos lo sabemos, y a los hechos nos remitimos. Hay una revisión también y una actualización de los planes que existen, se llaman planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias. Empresas o instituciones, como es el caso del Gobierno de La Rioja, tienen planes para asegurar que la actividad pueda continuar en caso de emergencia. Esos planes además de ponerlos en marcha, hay que revisarlos y actualizarlos, porque muchas veces están hechos en un momento en el que no se sabe muy bien cuál va a ser el momento en el que hay que ponerlos en práctica. Se pide que se facilite la flexibilidad horaria en los trabajos, incluso plantear turnos escalonados cuando no se hagan, para evitar que haya mucha gente en los espacios de trabajo, ¿eh? Y esa distancia de seguridad de la que hablamos, de mínimo 1 metro, pero recomendablemente 2 metros, es una distancia de seguridad en la que nos podríamos mover con comodidad y con absoluta seguridad, y bueno, favorecer las reuniones a través de videoconferencia, que creo que es una medida que en el siglo XXI cualquiera con un simple ordenador puede realizar. La parte de los mayores seguramente sea la más delicada. Hay que fomentar desde luego el cuidado domiciliario de los mayores, hay que intentar que en la medida de lo posible permanezcan en el domicilio, estén absolutamente atendidos en el domicilio, y sí hay una recomendación expresa a personas mayores con enfermedades crónicas o con los denominados pluripatológicos o con estados de inmunosupresión, ¿vale? Todos esos colectivos, bueno, pues que sí, que limiten en la medida de lo posible y mucho mejor absolutamente la salida del hogar y de su domicilio. Y además el Ministerio esta mañana y el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas que se incorporan de inmediato a esta fase de contención reforzada. Una es evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios, y eso afecta a todos los riojanos. Por supuesto que las personas que tengan los síntomas llamen a ese teléfono al 941-298333, y la suspensión de los viajes del IMSERSO, que se han suspendido por un periodo de 1 mes, y la suspensión o la cancelación de todas las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1000 personas. Esas actividades están todas suspendidas. En el caso nuestro y en concreto, afecta directamente al espectáculo que está programado mañana en el Rioja Forum. Tiene un aforo superior a los 1000, por lo tanto ese espectáculo queda automáticamente suspendido. En espacios cerrados de menos de 1000 personas se autorizan los espectáculos, pero con una restricción de 1/3 del aforo, es decir, si hay programada una obra de teatro con un aforo de 400 personas, pues podrían entrar aproximadamente 130 personas, ¿vale? Si son 300 personas de aforo, 100 personas son las que podrían entrar, precisamente para evitar la concentración exagerada de personas y que exista ese espacio de seguridad del que estamos hablando de 1 o 2 metros permanentemente, ¿no?
Portavoz, se hablaba esta mañana también, ha habido un poco de confusión con lo de la venta ambulante, la presidenta a las 7:30 también lo aclaraba, se va a permitir, era una preocupación de los habitantes de las pequeñas localidades que reciben los suministros a través de la venta ambulante. No ha sido confusión. En principio estaba la medida preparada para ponerse en marcha, pero una de las cosas que hemos hecho esta mañana ha sido ponernos en contacto con los 174 alcaldes de La Rioja. Y la oficina de la presidenta hoy ha hablado con los 174 alcaldes de La Rioja, y si ha habido uno o dos con los que no se ha podido hablar es porque o porque no están o porque no han atendido el teléfono, pero yo creo que calculo que a estas horas, por supuesto, ya desde luego a las 5 de la tarde estaban prácticamente todos contactados, y a todos se les ha comunicado cuáles eran las decisiones, ¿no? Y en esa comunicación han sido los alcaldes de algunos de los pueblos los que nos han hecho ver que si limitábamos la venta ambulante estábamos provocando un problema de abastecimiento, esta vez sí, en esos pueblos en los que el pan llega a través de venta ambulante o el pescado llega a través de venta ambulante, o bueno, pues efectivamente eso nos ha hecho repensar esa decisión y optar por permitirles a los alcaldes, que son la máxima autoridad sanitaria en cada municipio, que tomen la decisión que crean más conveniente en cada una de sus localidades, en función de la necesidad o en función del tipo de mercadillo. En ocasiones estamos hablando de mercadillos muy seguros, muy higiénicos, en los que no habría ningún problema, y en otras ocasiones, bueno, pues estamos hablando de otro tipo de mercadillos que podrían generar alguna duda mayor. Bueno, pues son los propios alcaldes y alcaldesas los que pueden decidir en ese sentido. Transmitimos de nuevo tranquilidad a la población, intentar, me imagino, no hacer mucho caso de las cifras, que lo esperable es que suban. Sí, desgraciadamente lo esperable es que suban, y normalmente mañana pues estaremos hablando, no sé exactamente de cuántos más, pero desgraciadamente serán más que esos 155 con los que vamos a terminar el día. Sí me gustaría decir, Víctor, que creo que es muy importante que también los riojanos y las riojanas elijan bien su forma de comunicarse informativamente hablando, que elijan medios de comunicación solventes, que elijan fuentes de información solventes y que tengan muchísimo cuidado con las fake news. Las fake news lo único que hacen es ocultar lo que realmente importa, que es prevenir el contagio. Hoy mismo esta mañana, a primera hora, hemos tenido un caso de un pantallazo de Twitter, de un medio de comunicación riojano, que no era un medio de comunicación, era falso, estaba dando una información falsa. Bueno, pues eso lo único que provoca es mayor nerviosismo. Entonces, yo lo que aconsejo a todo el mundo, cuando reciba un pantallazo, ¿vale?, una imagen de cualquier web, de cualquier red social, que no se fíen de ese pantallazo, por muy real que parezca, aunque tenga la cabecera de cualquier medio de comunicación, que vaya directamente a la fuente, que consulte directamente en la página web. Si eso está, será cierto; si no está, es una fake news de las que nos están haciendo daño. Y creo que en este momento eso es lo que menos necesitamos. Lo que necesitamos es responsabilidad, y no, desde luego, la irresponsabilidad de quienes quieren generar, no sabemos muy bien el qué, con este tipo de actividades. Pues con eso nos quedamos, que la gente estos días se informe por los canales oficiales, por los medios de comunicación. También recordar ese teléfono, el 941 29 83 33, es el teléfono en el que ustedes van a recibir información, y si tienen síntomas parecidos a los de la gripe, permanezcan en sus domicilios y sigan, ¿no?, estrictamente las pautas médicas. Chus del Río, portavoz del Gobierno de La Rioja, gracias por haber estado esta noche aquí en Popular Televisión, explicarnos realmente cómo está la situación. Ha sido un placer que nos permitáis acercarnos a los riojanos de esta manera tan directa. Muchas gracias. Pues nosotros hacemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando de cómo está afectando especialmente a los padres, cómo organizarse estos días con los hijos, y a las empresas también. Se lo contamos en unos minutos. Hasta ahora.